¿Sabías que detrás de cada hamburguesa de Burger King existe toda una maquinaria industrial y un sistema de logística tan preciso como un reloj suizo? Lo que parece un simple Whopper es, en realidad, el resultado de miles de pasos secretos que muy pocos conocen. ¿Quieres descubrir cómo se fabrica realmente una hamburguesa de Burger King, desde la granja hasta tu bandeja? Quédate hasta el final de este video porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre la forma en la que miras tu próxima hamburguesa. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje al backstage de una de las cadenas más grandes del mundo. Paso 1. El pan. Más que un simple bollo. El viaje de una hamburguesa comienza siempre con el panecillo. Ese bollo suave, dorado y cubierto de semillas de sésamo que se ha convertido en una marca registrada de la cadena. Y aunque pueda parecer simple, detrás de él hay ciencia y precisión industrial. Los ingredientes son básicos: harina de trigo de alta pureza, agua filtrada, levadura, azúcar, sal y aceite vegetal. Pero lo que marca la diferencia no es qué se usa, sino cómo se transforma. En plantas panificadoras gigantes, mezcladoras industriales amasan cientos de kilos de masa en cuestión de minutos. Para que te hagas una idea, una máquina puede producir suficiente masa como para 10.000 panes por turno. Tras la mezcla, la masa pasa a divisoras automáticas que cortan bolas de peso exacto. Luego, en cámaras de fermentación, la levadura hace su magia. Convierte azúcares en gas, inflando la masa y desarrollando su textura esponjosa. Después de una hora, cada bollo se aplana y recibe una lluvia de semillas de sésamo que quedan perfectamente incrustadas en la superficie. El horneado es otro espectáculo. Hornos industriales de más de 50 metros de largo cuecen miles de unidades a 200 grados Celsius en pocos minutos. Una vez dorados, los bollos se enfrían, empaquetan y viajan refrigerados hasta los restaurantes. Todo este recorrido ocurre en menos de 24 horas. Eso significa que el pan que muerdes hoy probablemente fue horneado ayer. Paso 2. La carne a la parrilla. Si el pan es la base, la carne es el corazón de la hamburguesa. Burger King se enorgullece de usar carne 100% vacuna. No se trata de leyendas urbanas, sino de un proceso regulado por estrictos controles veterinarios y análisis de laboratorio. Las piezas de carne llegan a la planta en enormes lotes procedentes de proveedores certificados. Se deshuesan y cortan automáticamente con cuchillas de alta precisión. Luego, pasan a molinos que las convierten en carne molida. Aquí se añade únicamente sal y algunas especias naturales. Cada hamburguesa se forma en prensas hidráulicas que moldean hasta 5.000 unidades por hora. Estas se congelan instantáneamente a menos 40 grados Celsius en túneles criogénicos. Este paso es crucial, evita que se pierdan jugos y nutrientes y mantiene la seguridad alimentaria. El toque final ocurre en los restaurantes. La carne se asa en una parrilla de fuego abierto, lo que le da ese sabor ahumado distintivo. A diferencia de otras cadenas que usan planchas, Burger King mantiene la identidad de la parrilla como parte de su marca. Paso 3. El queso. El queso fundido es el puente entre la jugosidad de la carne y la suavidad del pan. No cualquier queso, rebanadas de cheddar procesado, diseñadas para derretirse justo cuando toca la carne caliente. Gigantes bloques de queso llegan a plantas especializadas. Allí, máquinas automáticas cortan miles de lonchas por minuto, todas idénticas. Sensores ópticos revisan grosor, color y forma. Cada rebanada se apila y envuelve al vacío, garantizando frescura hasta el momento exacto de usarse en la cocina. Una curiosidad: la elasticidad del queso de Burger King está diseñada químicamente para fundirse sin romperse, creando ese hilo cremoso que se estira en cada mordida. Paso 4. Los vegetales frescos. Una hamburguesa sería incompleta sin el toque fresco de los vegetales. La lechuga iceberg, exclusiva de Burger King, es célebre por su crunchy único. Los tomates, por su parte, deben cumplir estándares de diámetro y color específicos. No cualquier tomate entra en la hamburguesa. Al llegar a los centros de procesamiento,
Cada vegetal pasa por túneles de lavado de alta presión con agua clorada. Después, cuchillas automáticas cortan los tomates en rodajas del mismo grosor, las cebollas en tiras uniformes y la lechuga en hojas precisas. Todo pasa por sistemas de inspección visual y cámaras que detectan imperfecciones. La clave está en la rapidez. En menos de 48 horas desde que se cosechan, los vegetales ya están servidos en un restaurante. Esto asegura sabor, color y frescura. Paso 5. Las salsas y aderezos. El gran diferenciador de Burger King está en sus salsas, desde la clásica mayonesa hasta ediciones especiales como la salsa Fire Whopper. La producción ocurre en fábricas que parecen laboratorios. Tanques gigantes de acero inoxidable mezclan ingredientes bajo agitación mecánica, asegurando texturas homogéneas. La catsup se prepara con tomates seleccionados, azúcar y especias. La salsa barbecue se cuece lentamente para enfatizar el sabor ahumado. Todas se envasan en bolsas herméticas con atmósfera controlada. Una salsa defectuosa podría arruinar miles de hamburguesas. Por eso, cada lote pasa por revisiones microbiológicas antes de enviarse. Paso 6. Distribución global. Pensemos un momento. ¿Cómo llega todo esto a los 19,000 restaurantes de Burger King en el mundo? La respuesta es logística de precisión. Flotas de camiones refrigerados reparten carne, pan, queso y vegetales en rutas diseñadas con software especializado. El margen de error es mínimo. Si el pan llega más tarde de 24 horas, debe descartarse. Cada paquete de carne y cada caja de vegetales se rastrean con códigos QR que permiten saber de qué granja provienen y en qué fecha fueron envasados. Esto asegura trazabilidad total y confianza en el producto. Paso 7. El montaje final. Llega el momento más esperado: la preparación en la cocina del restaurante. Aunque el proceso es estandarizado, la velocidad humana sigue siendo clave. Un Whopper promedio tarda menos de 90 segundos en estar listo. Primero, el pan se tuesta en segundos para activar aromas. Mientras tanto, la carne va a la parrilla de fuego abierto. Apenas sale, se coloca el queso encima para que funda con el calor. Después, se añaden lechuga crujiente, tomate, cebolla, pepinillos y salsas, siempre en orden preciso para mantener equilibrio de sabor y una estructura estable. Finalmente, la tapa de pan corona el conjunto. Esto ocurre miles de veces al día en cada local. Un restaurante promedio sirve más de 1,000 hamburguesas cada 24 horas. Multiplica eso por miles de locales y entenderás la magnitud de esta industria global. Paso 8. El lado que no se cuenta. Aunque el proceso es fascinante, no podemos ignorar la otra cara. Estas hamburguesas son ultraprocesadas y densas en calorías. Una Whopper puede superar las 600 kilocalorías, con altas proporciones de grasa y sodio. Comerlas ocasionalmente no representa un problema, pero un consumo frecuente puede afectar la salud a largo plazo. No obstante, Burger King ha intentado adaptarse al consumidor consciente. Ha introducido opciones vegetarianas como el Impossible Whopper, preparada con carne vegetal a base de proteína de soya y guisante, con sabor muy parecido al original. Paso 9. Innovación y marketing. Parte del éxito de Burger King no está solo en la cocina, sino en la innovación. La marca compite ferozmente con McDonald's y Wendy's, y lo hace no solo con productos, sino con campañas arriesgadas. Ejemplo, la Whopper de Tour, que ofrecía hamburguesas a 1 centavo si el cliente pedía desde la app, estando cerca de un McDonald's. Este tipo de estrategias muestran que la hamburguesa no es solo comida, sino cultura y marketing global. Paso 10. La experiencia del consumidor. Al final, todo este proceso de producción y logística se resume en algo simple: la experiencia de la persona que muerde una hamburguesa. El pan dorado, el queso cremoso, la carne jugosa y la frescura de los vegetales se combinan en una explosión de sabor que se repite en Nueva York, Madrid, Tokio o Buenos Aires. Comer en Burger King puede ser rutinario para algunos, pero si pensamos en la ingeniería detrás de esa hamburguesa, descubrimos un universo de ciencia, tecnología y estrategia.
Ahora que descubriste el increíble proceso detrás de una hamburguesa de Burger King, ya sabes que lo que llega a tu bandeja es mucho más que pan, carne y queso. Es toda una obra de ingeniería. Pero esto es solo el comienzo, porque el siguiente video te va a sorprender aún más. ¿Quieres descubrir cómo se fabrica otro de los productos más icónicos del mundo? Dale clic al siguiente video y acompáñame a revelar un secreto aún más impactante. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con tus amigos y familiares para que también descubran lo que nadie cuenta sobre la comida rápida. Lo que verás en el próximo video te dejará con la boca abierta. ¡No te lo pierdas!